Bueno, buenos días. Mi nombre es Leticia Turconi, soy anestesista. No huyan los cirujanos que no voy a hablar de anestesia. Voy a repasar nada más algunos conceptos que explicó muy bien el doctor Laurini, y no los voy a detener mucho tiempo. ¿Tá? Entonces, bueno, repasando un poquitito cuáles son los resultados de este programa, ha demostrado en múltiples artículos, que no los traje ahora, reducir las complicaciones. Y cuando hablamos de complicaciones se refiere más que nada a complicaciones cardiovasculares, pulmonares e infecciosas, no tanto a las complicaciones propias quirúrgicas, ¿tá? Y es por lo que estos programas se están valorando, se están viendo, ver cómo se podrían aplicar en otros pacientes con altas comorbilidades, por ejemplo los pacientes vasculares, ¿tá? Reduce los días de internación, como el doctor Laurini muy bien lo explicó, reduce por tanto los costos, o sea que esto tiene que convencer a los administradores, porque no solo tratamos mejor a los pacientes, sino que gastamos menos. Es de locos pensar que un administrador no acepte este programa, ¿tá? Y con respecto a lo que es más importante, la recurrencia tumoral y a la mortalidad por cáncer, ya salieron artículos. Este trabajo fue en el 2016, se estudiaron más de 900 pacientes, se realizó en Estocolmo y ellos mostraron que en los pacientes que tenían, que es la línea roja, más de 70% de compliance, de aplicación de este programa, se veía una reducción de la mortalidad específica por cáncer, ¿tá? Ya sea por recurrencia, era mortalidad específica por cáncer, se sacaban todas las otras causas de mortalidad. Entonces, yo me pregunto si cualquiera de nosotros tenemos que operar un familiar, ¿bajo qué programa lo vamos a querer operarlo? Con todos estos datos que se vienen dando. Y otra cosa no menor por nuestra demografía es que se están haciendo estudios en los pacientes adultos mayores. En este trabajo se estudiaron, que salió en el 2018, se vieron pacientes que tenían más de 70 años, que se sometían a cirugía colorectal o a cirugía de cadera y de rodilla, y ya se ve que la evidencia apunta a que este programa sería beneficioso para estos pacientes mayores, pero se necesita todavía estudiar un poquito más y realizarlo en un grupo más amplio de cirugías para afirmar estos datos que son preliminares, ¿tá? Entonces, con respecto yo les quiero contar un poquito cómo es el programa de implementación, o sea, cómo uno, si está en una institución, quiere aplicar este programa. Entonces, como ven, y como el doctor Laurini ya lo dijo, lo importante acá es el trabajo en equipo, y cuando uno entra a este programa, cuando yo entré hace 2 años ya, a mí me parecía que lo importante era la anestesia, y yo que iba a hacer la mejor anestesia, y le quería poner, o pensaba que capaz los catéteres eran los mejores, y después cuando uno está y se sienta a trabajar, se da cuenta que lo importante es justamente el trabajo en equipo, que un anestesista se pueda sentar con los cirujanos 15 días antes de operar un paciente, a planificar qué anestesia le quiere hacer, y que el cirujano te escuche, y que vos lo escuches al cirujano, y que la NERS también participe, es invalorable. ¿A cuántos cirujanos o a cuántos anestesistas de los que están acá nos pasó de llegar a hacer una cirugía 5 minutos antes con un paciente que no conocemos, con un cirujano que conocemos poco, donde ahí se da un cierto intercambio de ideas, donde yo, por ejemplo, quiero hacer una analgesia que el cirujano no está de acuerdo? Entonces esto a nosotros no nos pasa. Nos sentamos antes a planificar los pacientes, los charlamos con tiempo y realmente uno trabaja mejor, se siente mejor, y eso ayuda a que también la productividad de todos aumente, ¿no? Entonces ahí lo que ven, lo importante es que cada miembro del equipo asume un rol, ¿tá? El anestesista participa en casi todas las etapas del paciente, donde en la preadmisión del paciente lo importante es la optimización médica, o sea, tenemos que hacer una consulta preoperatoria lo más precoz una vez realizado el diagnóstico, porque hay cosas que hay que optimizar. El paciente, por ejemplo, como bien lo dijo el doctor Laurini, tiene que llegar en abstinencia de alcohol, en abstinencia de tabaco, lo ideal es un mes antes, tiene que llegar con buenas cifras de hemoglobina, no podemos o tenemos que tratar de operar a pacientes que no tengan anemia, por lo que en ese mes que transitan desde que se hace el diagnóstico hasta que se operan hay que optimizar el tratamiento para su anemia. Tenemos que también llegar con un buen control metabólico, o sea, a los pacientes diabéticos hay que optimizarles el tratamiento. Una de las cosas que les pedimos a todos es la hemoglobina glicosilada para ver que tienen un buen control metabólico.
Y lo otro que hacemos también es optimizar lo nutricional, que por suerte contamos con la nutricionista del equipo. ¿Y algo más que yo iba a decir ahí? Bueno, no. Bueno, con respecto al preoperatorio, no voy a aclarar nada más porque ya lo dijo todo el doctor Laurini, y en el intraoperatorio es donde nosotros nos jugamos un poco las cosas y más adelante, por lo menos los anestesistas, y más adelante voy a hablar, porque ¿en qué basa este programa todos los beneficios? Lo que se plantea, la idea fisiopatológica que está atrás de esto es que con todas estas medidas nosotros logramos disminuir el estrés quirúrgico. Y el estrés quirúrgico ya está demostrado que es el periodo más vulnerable donde los pacientes con cáncer experimentan las o sea, ¿de qué se mueren los pacientes con cáncer hoy en día? No se mueren de la enfermedad, se mueren de las recurrencias tumorales. Y eso pasa, por ejemplo, en los cánceres colorectales, donde los pacientes a los 5 años tienen muchas recurrencias tumorales y ya se sabe que es el periodo peroperatorio, la etapa más vulnerable donde se inician esas recurrencias tumorales. ¿Por qué? Porque hay manipulación del tumor, hay una inmunosupresión por la propia cirugía y por la propia anestesia, donde hay más posibilidad de que se realicen esas recurrencias. Entonces, nosotros con la anestesia y con todas estas medidas tenemos que actuar en ese estrés quirúrgico para disminuirlo, ¿tá? Entonces, Entonces, del preoperatorio ya no voy a hablar nada más. Lo que sí quería decir es que la información del paciente que es la NERS, la encargada de hablar con los pacientes, es muy importante y es algo que nosotros hemos aprendido a valorar. Primero porque facilita mucho el trabajo de todos. La NERS está una hora y media con el paciente y la familia, donde el paciente realmente se siente con libertad de preguntar, de sacarse absolutamente todas las dudas, donde se planifican todos los cuidados perioperatorios de ese paciente, y el valor del counseling ya está estudiado desde hace mucho tiempo, y este estudio que yo les traía es un estudio muy interesante, donde son otro tipo de pacientes, se estudiaba la fatiga por cáncer, y a un paciente, un grupo de pacientes se les daba placebo y al otro grupo se les daba metilfenidato, ¿tá? Que es la Ritalina, que todos la conocen, que se usa para la fatiga por cáncer o para la sedación por opiáceos. Y a ambos grupos los llamaba una NERS cada una semana para valorar cómo estaban los pacientes, y tenía una charla con ambos grupos de pacientes, con los que se les daba el placebo y con los que se les daba el metilfenidato. Y se vio que no había diferencias, y en parte se responsabilizó a esa llamada de la NERS. Se pudo comprobar que la llamada de la NERS mejoraba no solo la fatiga, sino muchos otros de los síntomas de los pacientes. Y es ahí que tenemos que darle importancia a esto, ¿no? Y nuestra NERS no solo hace consultas con los pacientes de 1 hora y media, sino que los llama por teléfono semanalmente hasta que el paciente se opera. Los acompaña en todo el periodo peroperatorio. Ustedes, si alguna vez tienen un familiar o ustedes saben el suplicio que pasan los pacientes cuando tienen que operarse, porque les damos como una lista de cosas para hacer, y se pierden, no saben qué día, se confunden, no saben qué día hacerse la tomografía, la NERS los acompaña día a día, les acompaña a sacar la hora para el laboratorio, organiza todo el perioperatorio del paciente, y eso realmente la familia está súper agradecida, y la mayor parte de las cartas de agradecimiento se las lleva a nuestra NERS, porque realmente es un verdadero acompañamiento, humaniza la atención de los pacientes, ¿tá? Realmente lo humaniza mucho. Entonces, una de las cosas estas son todas las medidas para cirugía colorectal, ¿tá? Y algo importante es que uno tiene que amoldar estos protocolos al centro donde está. Por ejemplo, una de las cosas que recomienda ERAS es la analgesia epidural torácica. ¿Pero por qué? Porque estos protocolos se idearon hace bastante tiempo, como lo dijo Laurini, donde la cirugía laparoscópica no tenía tanta, no se operaba tanta cirugía laparoscópica como el día de hoy. En nuestro centro se opera mucha cirugía laparoscópica y hay muy poco porcentaje de conversión, por lo que nosotros adaptamos este protocolo y no ponemos catéteres torácicos, porque los catéteres torácicos peridurales están demostrados para cirugía abierta de colon, ¿tá? Porque se demostró que disminuye la morbimortalidad cardiovascular y pulmonar, y porque mejora los scores de satisfacción de dolor. Pero cada uno entonces tiene que amoldar
a su centro cuál es el protocolo que va a aplicar, cuál de estas medidas va a aplicar en función y que obviamente que todos estemos de acuerdo, que los cirujanos estén de acuerdo y todos los anestesistas del equipo, ¿tá? Y otro de los núcleos delirantes del intraoperatorio de los anestesistas, sobre todo, es el manejo de la hidratación. Veo pocos anestesistas, por eso la idea no es hablar de anestesia, pero bueno, uno tiene que planificar en base a qué objetivo va a realizar su reposición hidroelectrolítica, ¿tá? Como bien dijo Laurini, al día de hoy se está atendiendo una reposición más restrictiva, pero lo que es importante destacar es que no hay ningún monitor, no se necesita de ningún monitor nuevo ni costoso para realizar estas cirugías. Nosotros en la gran mayor parte de los pacientes no usamos ni siquiera monitorización invasiva, ¿tá? Porque una vez aplicado el protocolo ERAS no hay ningún monitor hemodinámico que haya demostrado cambiar las cosas. No sé si me explico, les hablo de los anestesistas que estoy viendo, ¿tá? Nosotros habitualmente solo usamos monitorización invasiva en aquellos pacientes que tienen determinadas comorbilidades, que por suerte son pocos, ¿tá? Bueno, esto me salió mal. Bueno, y con respecto al programa de implementación, esa es la foto del final del programa. Cuando nos dieron el aval de que éramos un centro ERAS, tanto sea al grupo de la médica como al grupo de Carmelo. Entonces, cuando uno está en una institución y quiere formarse en esto, lo primero que tiene que hacer es contactarse con algún centro ERAS, ¿tá? Porque los centros ERAS forman a otros centros ERAS, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como no había ninguno en Montevideo, nos tuvimos que contactar con el centro de Buenos Aires, con el doctor Adrián Álvarez, y ellos fueron los que nos formaron, ¿tá? La formación dura más o menos un año, donde uno tiene reuniones, 4 reuniones más o menos, donde a uno se le van imponiendo como pautas para hacer, y uno tiene que ir cumpliendo con esas pautas, y una vez transitado todo eso, el tutor audita, digamos, a ver cómo le va al equipo, ve el porcentaje de adherencia, y para que a uno lo avalen como centro ERAS tiene que tener más o menos más del 70% de adherencia al protocolo, ¿tá? Eso es lo que uno tiene que tener para que lo avalen y lo certifiquen como un centro ERAS, ¿tá? Bueno, entonces este es uno de nuestros primeros pacientes, que es veloz, que anduvo realmente muy bien, y quería compartir esa frase que dice que el desafío inmediato para mejorar la calidad de la atención quirúrgica no es el descubrimiento de nuevos conocimientos, sino más bien la forma de integrar a la práctica lo que ya sabemos. Y es un poco lo que hablaba el doctor Laurini. Todo lo que forma parte del protocolo tiene muchísima evidencia atrás, y hace más de 10 años que tenemos que saber las cosas, que sabemos que las cosas se tienen que hacer así. Los ayunos cortos no es de hace poco tiempo, las primeras indicaciones de ayunos cortos son de los primeros años, del 2002, 2003, lo mismo con un montón de cosas que hacemos. O sea que lo que hay que hacer es lo que dice ahí, es aplicar lo que ya sabemos, y este protocolo lo que permite realmente es eso, es que pongamos en práctica lo que todos sabemos, ¿está? Bueno, suficiente. Doctor Viola, lamento comunicarle que la doctora Turcati lo supera en entusiasmo. Bueno, preguntas, aportes sobre esta segunda parte. Sí, doctor. Yo quiero complementar una de las cosas que dijo Leticia, y es lo del... Cuando uno se pregunta cómo hago esto, parece como bastante trabajo y que no sabe cómo hacerlo. Pero eso no es un problema, porque justamente, así como está pautado todo lo que es el manejo del paciente, está pautado también cómo es el programa de implementación, o sea, cómo se entrena a un equipo para que logre hacerlo. No es de un día para el otro. Es cierto que está planteado como en un año, pero en general va a llevar un poco más. A nosotros nos llevó un poco más, pero son etapas que se van cumpliendo de forma bastante natural,
y al final se logra tener un equipo entrenado. O sea, no es una cosa que uno tenga que, no es una montaña que uno tenga que escalar solo, ¿no? Digo, es una colina que tiene, ¿no? una cuerdita que te sube, o no, un teleférico que te sube, y porque eso está contemplado también en el programa. Entonces, siempre hay gente que te va a ayudar. A nosotros nos ayudaron de afuera del país porque, bueno, estamos empezando acá. Gracias, doctor. Clarísimo. ¿Alguien más? Bueno, podemos hacer la pausa, ¿no? Doctor. Bueno, simplemente agradecer al profesor Müller, al profesor Viola, al doctor Laurini, al equipo de anestesistas que ya están todos ahí numerados, no los voy a repetir, por haber venido a enseñarnos, porque hay que tener la humildad de que muchos de los que estamos acá, incluyéndome, estamos aprendiendo esto. Y esto realmente es un cambio de paradigma, lo que nosotros llamamos el cambio cultural. Un cambio de paradigma que impone un esfuerzo de todos los que estamos aquí y hacia todos los que queremos que cambie. Porque lo que dijo hoy el doctor Viola coincido plenamente. Yo soy intensivista, pero de alguna manera veo en el CTI, veo los resultados de todos mis colegas y de alguna manera nosotros tenemos una idea de cómo marchan con algunos colegas y con otros no. Lo que sí tenemos claro es que muchas cosas no están medidas. Ese gran cambio de paradigma es mejorar todo eso. Y bueno, en definitiva, también agradecer al profesor Fernando González, que en este instante salió, que nos apoyó dando la oportunidad que los integrantes de su staff pudieran estar hoy acá. Y bueno, como dijo el profesor Müller, los invitamos al break para continuar luego. Muchas gracias a todos.